La competitividad es un tema que está sujeto a múltiples interpretaciones. Hay quienes pueden ver la competitividad desde el punto de vista de un país y entonces la analiza desde los costos que tiene el país. Hay quienes pueden ver también la competitividad desde el punto de vista del liderazgo tecnológico. Entonces, entre más liderazgo tecnológico tenga una organización o tenga un país, así será más competitivo. También puede decirse que la competitividad puede medirse de acuerdo al número de innovaciones que una empresa realice o no. Entonces, como pueden ver, hay diferentes perspectivas en cuanto a cómo se ve o cómo se determina la competitividad. Sin embargo, hay algo que no podemos dejar por fuera o que no podemos dejar de estudiar cuando hablamos de competitividad, y son las dinámicas del entorno. Hay dinámicas de mercado diferentes y eso obliga a que las empresas se esfuercen por lograr un mayor desempeño o un desempeño mayor. Ese desempeño mayor es lo que hace que las empresas consigan una ventaja competitiva sostenible en el mercado en el que se encuentran y que también puedan lograr tener un posicionamiento en ese mercado. En ese sentido, las empresas deben trabajar en función de lo que la dinámica del entorno o la dinámica del ambiente está demandando para poder alinearse a esa dinámica y poder obtener mejores resultados. Es importante que analicemos lo que algunas instituciones de América Latina han trabajado sobre el concepto de competitividad. Como pueden ver en esta diapositiva, les he creado una tabla donde por cada entidad les coloco a su derecha lo que ellas han emitido o lo que ellas consideran puede ser el concepto de competitividad. Por ejemplo, el IMD, una de las escuelas de negocio más importantes del mundo, habla de la competitividad de una manera muy global. Habla de la competitividad de las naciones y dice que es un campo del conocimiento económico que analiza los hechos y políticas que forman la capacidad de una nación para poder crear y mantener un ambiente que sostenga más creación de valor para las empresas y más prosperidad para su gente. Si lo analizamos con lo que habíamos visto en nuestra primera diapositiva, ellos trabajan o manejan un concepto de competitividad mucho más amplio, porque manejan un concepto de competitividad a nivel de nación. Ya ellos aquí involucran las políticas y todo lo que puede moverse alrededor de ella para conseguir o para analizar cómo la capacidad de la nación puede dar respuesta a la competitividad que se está esperando. Obviamente retribuida en prosperidad para el personal, más creación de valor para sus empresas y mejoramiento para las mismas. El ISC, que es otra de las instituciones en América Latina que ha estudiado el concepto de competitividad, se basa mucho en la teoría que ha planteado Michael Porter para este tema. En ese sentido, ellos hablan de que basados en esa teoría y de acuerdo a los pilares de competitividad como las instituciones, la capacitación, la eficiencia de trabajo en el mercado, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el tamaño del mercado donde se está desenvolviendo la empresa y la innovación, pues se puede trabajar el término de competitividad. Entonces, para ellos es muy importante tener en cuenta cada uno de estos aspectos y mirar cómo la competitividad puede darse desde cada uno de ellos. Comparado con la definición anterior, pues es una definición, digamos, como que muy aislada, o sea, tiene como islas. Una es la tecnología, otra es la capacitación, otra es la educación primaria, otra es la infraestructura, pero entre ellas no se ve, aunque de pronto sí la hay intrínsecamente, pero no logra verse una relación de cada una de estas variables.
a diferencia de la primera definición, que fue una definición muy macro. Esta es una definición que muestra muy aisladamente los diferentes puntos de vista desde donde se puede atacar o donde se puede estudiar el término de competitividad. La CEPAL tiene una definición de competitividad donde incluye múltiples factores e introducen el concepto de competitividad dentro de la economía, entendida como la capacidad de poder incrementar o por lo menos de sostener la participación en mercados internacionales con un alza simultánea del nivel de vida de la población. Entonces, ellos lo que hacen es analizar el concepto de competitividad, pero desde la visión de la economía. Cómo yo a través de eso puedo ser capaz de aumentar o de sostener la participación en el mercado. O sea, estoy en un mercado dinámico, turbulento, cambiante. ¿Cómo hago yo para mantenerme o para poder incrementar o sostenerme la participación en ese mercado? ¿Cómo puedo yo a través de la economía mirar cómo ella puede hacer para que la competitividad sea mayor? Y la OCDE propone un concepto de competitividad estructural, o sea, muy diferente a lo que ya se ha planteado, y se dice que ese concepto de competitividad estructural se entiende como el resultado de la gestión exitosa de las organizaciones, pero tomando en cuenta la fortaleza, la eficacia de la estructura productiva nacional, las tendencias a largo plazo y la estructura de la inversión, la infraestructura técnica y algún otro factor que sea determinante para dar soporte a estas que ya se han mencionado. Entonces, de acuerdo a eso, la competitividad va enfocada a los resultados exitosos que puedan tener las organizaciones. Pero para que una empresa pueda tener resultados exitosos, debe tener en cuenta las dinámicas del mercado, debe tener en cuenta la tecnología que utiliza, debe tener en cuenta cómo está la economía del país o de la ciudad o de la región donde está involucrada. Entonces, es un concepto que, aunque se ve como amplio, recoge algunos aspectos de las otras definiciones y los va entrelazando. Entonces, estos son algunos de los conceptos de competitividad, como les dije, emitidos por algunas instituciones en América Latina. Sin embargo, Porter, como uno de sus máximos exponentes en el estudio de esta temática, también plantea su concepto de competitividad y de ventaja competitiva. Pero esto ya lo veremos más adelante en las siguientes sesiones. Retomando uno de los máximos exponentes en este tema, pasamos a la siguiente diapositiva. Porter dice que hay una estrecha relación entre la eficiencia y la productividad, y que estas dos variables son las que determinan la competitividad de una empresa. Pero también que la relación entre estas dos variables determina el mejoramiento del nivel de vida. Esta aseveración la hace Porter basándose en el diamante de competitividad. Así, una economía es competitiva cuando las empresas son eficientes, cuando pueden hacer transformaciones de productos en un tiempo determinado y obviamente sin perder los estándares de calidad. Ahora, también la competitividad depende del tipo de instituciones que existan, de la transparencia y de la eficiencia del Estado, de la coordinación eficiente entre las variables que actúen o que interactúan con el mercado, porque pues no las conocemos, las tenemos que indagar y tenemos que tratar de volvernos, digamos, entre comillas, aliados de eso que está sucediendo para poder dar respuesta a lo que el mercado está diciendo.
Por eso en esta gráfica la productividad juega un papel muy importante. Es como la clave para poder lograr la competitividad. Obviamente hay que tener en cuenta ahí las innovaciones tecnológicas, las innovaciones organizacionales, igual las institucionales, porque hacen parte de ese todo para poder lograr esa eficiencia. También es importante tener en cuenta que el concepto de competitividad debe ser visto como un proceso, ¿verdad? Porque está relacionado con la capacidad específica que puede tener un país, una empresa, una región para desarrollar algún tipo de innovación. Por eso es que la distribución, la adquisición, la combinación, el intercambio de conocimiento es llamado como un recurso clave para poder lograr la competitividad. Y digo clave porque el conocimiento es la base de todo. Las personas intercambian conocimiento, las organizaciones intercambian conocimiento y entre un país y otro también se intercambia conocimiento. Entonces esto se puede volver en un recurso clave o en un valor fundamental para poder crear la competitividad. Esta diapositiva que les muestro a continuación me parece muy interesante, porque estos autores que estoy proponiendo aquí, Heilner y Krugman, tienen una visión totalmente diferente a lo que hemos venido escuchando acerca del término competitividad. Ellos manifiestan que no se puede hablar del término competitividad a nivel país, o a nivel nación, o a nivel región, porque quienes compiten realmente son las organizaciones, las empresas y los sectores económicos a los que pertenecen. En el ámbito internacional pasa exactamente lo mismo, o sea, la competitividad internacional se reduce a unidades y sectores productivos específicos. No necesariamente se puede hablar o se habla de la competitividad de una nación, porque la nación no compite como tal, el país no compite como tal, quienes están compitiendo son las empresas y son ellas quienes demandan si hay competitividad o no hay competitividad. Por eso es que este término para estos autores no va asociado al crecimiento o al comercio o a la economía de un país, sino que realmente va asociado a las capacidades con que cuenta ese país o esa nación para poder alinearlas, articularlas, entrelazarlas para que las empresas puedan salir adelante. Esto exige que toda la cadena productiva esté relacionada para que pueda haber realmente una red de cooperantes que permitan que las empresas lleguen a esos niveles de competitividad exigidos. Mirando la competitividad desde otra perspectiva, encontramos a un autor de apellido Reiljan. Él manifiesta que la competitividad tiene que estar definida de acuerdo a su alcance, ¿verdad? Entonces él manifiesta que hay 3 grupos de alcances para lograr la competitividad. Una es la competencia local, que se puede mirar la competencia local como el entorno regional donde está ubicada la compañía, o puede ser la región dependiendo del tipo de competitividad que se esté analizando, el nivel de competitividad que se esté analizando. Otro segundo grupo es la competencia interna. Esa competencia interna podemos verla como la competencia a nivel nacional, donde están en un sector específico algunas organizaciones compitiendo por esa competitividad, por ese factor diferenciador del que yo les hablaba. Y por último está la competencia internacional, que hay que mirarla ya como una competencia global, porque ya no hay límites de mercado, ya las barreras se han roto, ya es muy fácil transitar en los diferentes países por los tratados de libre comercio que se han establecido. Entonces hay que mirarla más que como una competencia internacional, como una competencia global.
y eso permite definirla como la economía que puede crecer o que puede aumentar el nivel de vida de una población específica. Entonces, ¿por qué puede aumentar el nivel de vida de una población específica? Porque ya a nivel internacional hablamos de un sistema abierto, donde se puede trabajar libremente el comercio, un, un ambiente donde no hay restricción por aranceles o por pagos, porque ya se han establecido unas políticas que permiten el libre comercio entre uno y otro país. Ahora, hay diferentes puntos de vista que hemos analizado de lo que puede ser la competitividad y cómo la competitividad estaría ligada a ciertas condiciones o factores. Con este pequeño esbozo que hemos realizado, lo que quiero que ustedes entiendan es que no hay una postura única para analizar el tema de competitividad. Eso depende de lo que se quiera lograr y hacia dónde se quiera llegar. Y dependiendo de eso dónde se quiera llegar, hay que tener en cuenta cuáles son los factores que yo voy a tener en cuenta. Por ejemplo, si yo voy a analizar la competitividad de acuerdo a lo que plantea este último autor, yo tengo que mirar si yo quiero ser competitivo solo a nivel local, o si quiero ser solo competitivo a nivel nacional, o si quiero ir más allá y ser competitivo a nivel internacional. Puede también darse de que yo mire la competitividad del sector donde yo estoy inmerso. Por ejemplo, si yo pertenezco a una empresa del sector alimentos, lo lógico es que yo quiera mirar la competitividad de ese sector y tener un factor diferenciador entre todas las empresas de alimentos que haya en el país o en la región. Ahí me tocaría delimitar ambas cosas, si solo voy a hacer a mirar la competitividad del sector y en qué ámbito, o sea, en qué nivel, local, regional o nacional. Entonces, yo dependiendo de lo que vaya a mirar o lo que vaya a analizar, no puedo dejar por fuera todos los factores, sino por lo ideal o lo general sería que yo pudiera involucrar todos los factores para analizar la competitividad específica de algo.